Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 27 de abril. Tras el cambio a color amarillo del semáforo epidemiológico estatal, resultado del descenso en los indicadores de salud y el buen avance de la vacunación, se anunciaron 6 nuevas medidas que permitirán seguir protegiendo la salud de los yucatecos, pero al mismo tiempo continuar con la reactivación económica, las cuales fueron aprobadas por el Comité de Expertos en Salud Pública. Estas medidas son: a partir de ayer, lunes 26 de abril, se eliminó la restricción de movilidad vehicular nocturna de domingo a miércoles y se mantuvo de 11:30 p.m. a las 5 a.m., los días jueves, viernes y sábado. A partir de ayer, los restaurantes pueden estar abiertos hasta las 12 de la noche, de domingo a miércoles. Tercero, también a partir de ayer se incrementaron los aforos al 75% de su capacidad en restaurantes, comercios, plazas comerciales, supermercados y hoteles, mientras que los cines y teatros será al 50%. 4. Ayer se reabrieron las áreas de juegos y deportivas en parques públicos y plazas comerciales. Hoy se inició la aplicación de la segunda dosis de vacunas contra el coronavirus para los adultos mayores de Canacín. Ayer para los de los municipios de Motul, Valladolid, Concal, Cagua, Cuncunul, Espita, Ticul, Aquil, Izamal, Maxcanú, Peto, Tecash, Tinum y Tizimín. El sábado 24 llegaron a Yucatán 50.700 vacunas para aplicar la segunda dosis a los adultos mayores de municipios que daremos a conocer en los próximos días. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 154 pacientes en hospitales públicos, 32.493 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 37.100. Hoy se detectaron 95 nuevos contagios de coronavirus, 65 en Mérida, 11 en Valladolid, 5 en Canacín, 3 en Espita y 1 en Chapap, Concal, Junucma, Muna, Oxcuxcap, Progreso, Sinanchet, Temozón, Ticul, Tixcocop y Tizimín. De los 37.100 casos positivos, 315 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 23.240 personas contagiadas de coronavirus que viven. En la zona norte, 6.578. En la zona oriente, 6.069. En la zona centro, 2.175. En la zona sur, 3.322. En la zona poniente, 5.096. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 7 fallecimientos, son 4 hombres y 3 mujeres de un rango de edad de 47 a 70 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo e insuficiencia renal crónica. 5 residían en Mérida, Oxcuxcap, Tixcocop con un caso. En total son 4.021 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 432 están estables, aisladas, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 154 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.